Estamos en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello con su director, el doctor profesor Benigno Alarcón. Gracias por recibir a Contrapunto, profesor. Usted hace un análisis de la situación venezolana y dice que estamos en un estancamiento del conflicto entre gobierno y oposición. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque lo que nosotros estamos viendo en este momento es un estado de cosas donde prevalece el status quo, o sea, donde las cosas no se transforman, no cambian. Y en una fase de estancamiento no hay solución al conflicto. Normalmente lo que prevalece es el status quo. Entonces aquí básicamente lo que tenemos es un estado de cosas donde no hay cambio en la situación, no se está produciendo propiamente una transición que implica cambios de actores y cambios institucionales, sino que el status quo está prevaleciendo. Y en una situación de este tipo, obviamente siempre hay una parte que gana al prevalecer el status quo y una parte que evidentemente está en una posición perdedora. ¿Cuál gana y cuál pierde ahora? Bueno, en este caso particular, el gobierno está logrando mantener el dominio de las instituciones, está logrando mantener el dominio sobre la Fuerza Armada, y eso de alguna manera coloca al gobierno en una situación de precario, ciertamente, pero en una situación de equilibrio. ¿Sostenible por cuánto tiempo ese equilibrio? Es difícil saberlo porque aunque la situación es precaria, un equilibrio es equilibrio porque puede mantenerse por mucho tiempo si no cambian las condiciones. Entonces, en la medida que todo siga igual, el equilibrio se mantiene aunque ese equilibrio sea muy precario. En la medida que hay sacudidas, por decirlo así, al piso sobre lo cual está sostenido todo, ese equilibrio al ser precario tiende a perderse. ¿Qué puede romper ese statu quo? Bueno, puede cambiar por varias razones. Por un lado, puede suceder que haya presiones dentro del país y fuera del país que de alguna manera muevan ese piso y saquen de equilibrio el sistema. Puede haber una elección el próximo año, ojalá sea una elección presidencial, pero pudiéramos tener una elección parlamentaria o una elección parlamentaria acompañada de una presidencial que pueden romper ese estado de equilibrio. También estos estados de equilibrio en estos procesos también pueden romperse por dinámicas del mismo grupo que está en el poder, porque hay de alguna manera, cierto nivel de ruptura en la cohesión del grupo que gobierna y que en momentos dados puede terminar produciendo una ruptura y el término de ese equilibrio. De acuerdo con ese análisis, profesor Alarcón, ¿la oposición debería participar en elecciones parlamentarias el próximo año? Bueno, depende fundamentalmente de cuál es la estrategia que se plantea la elección. Veámoslo de esta manera. En el año 2015, la oposición planteó, sin condiciones que fueran ideales, ir a una elección parlamentaria y pudo ganar esa elección parlamentaria y pudo ser mayoría en la Asamblea. Posteriormente, 2018, la oposición se negó a participar en una elección presidencial y, a diferencia de otras oportunidades, por ejemplo del año 2005, alguien planteó una respuesta a esa abstención. Alguien dijo, bueno, no podemos quedarnos solamente con la abstención. Y eso trajo todo el proceso de Guaidó, que evidentemente dinamizó a todo el país, que evidentemente generó una gran esperanza, que sin lugar a dudas volvió a movilizar a la población. No fue una respuesta pasiva, sino que hubo una respuesta que generó algo allí. Bueno, nuevamente, de cara a las elecciones parlamentarias, una respuesta puede ser participar, y si participo, tratar de ganar esa elección y tratar de producir una respuesta a partir de allí, o participar y si no la pierdo, pero me desconocen los resultados, tratar de generar una dinámica allí, o la tercera opción es que si no participo, tengo que tener una respuesta alternativa. No puede ser solo la abstención. No puedo conformarme simplemente con abstenerme. Ahora, ¿esto pasa necesariamente por un nuevo CNE o por el mismo CNE? Si se mantiene este CNE, o viene un CNE que podría ser no necesariamente potable para la militancia y la dirigencia opositora, ¿usted sería partidario igual de que la oposición evalúe su participación? Sí, yo creo que la oposición, como haría un buen estratega, como haría un buen jugador de ajedrez, tiene que encontrar las oportunidades en el tablero para avanzar su jugada. Y obviamente eso va a depender de muchos factores que son dinámicos, que van cambiando en el día a día, pero que la oposición tiene que vigilar y comprender para poder de alguna manera trazar su propia estrategia. Hay que tener en cuenta
mientras el gobierno sea gobierno y tenga el dominio de las instituciones, nunca va a permitir condiciones ideales para una elección, porque si las condiciones fueran ideales, el gobierno no podría nunca ganar esa elección. Entonces, lo que va a tratar de hacer es seguir relegitimándose por procesos electorales donde sienta que ella tiene cierto control sobre los resultados. Entonces, obviamente, eso implica la negativa a permitir un CNE imparcial. Eso implica la negativa a dar condiciones que permitan que la oposición, sin lugar a dudas, participe en ese proceso electoral. Y lo que siempre va a tratar de hacer, en principio, es mantener condiciones que generen cierto nivel de duda para que la gente pueda en un momento dado pensar en no participar y generar niveles altos de abstención. Ahora, profesor, esto cuando hablamos de un nuevo CNE estamos pensando en la mesa de negociación o de diálogo de Casa Amarilla. ¿Qué valoración hace usted de esta mesa de diálogo y de las cosas que ha logrado o ha dejado de lograr? Bueno, lo que yo creo principalmente es que esa negociación de Casa Amarilla evidentemente genera muchas dudas. Y genera muchas dudas sin tratar de ser prejuiciado en relación a cuáles son las intenciones de quienes se sientan alrededor de esa mesa, sí genera muchas dudas porque todo régimen autoritario tiende a buscar construir una oposición que de alguna manera pueda controlar. ¿A usted le parece que esta es una oposición a la medida necesariamente? Yo creo que el gobierno está tratando de construir esa oposición a la medida. Que lo sea o no va a depender de la actitud que tomen que están negociando con el gobierno. En la medida que toman una actitud complaciente, se convierten en una oposición, entre comillas, que no lo es y que está haciendo el trabajo que el gobierno necesita que haga. Pero han logrado más que Guaidó. Eso es relativo, o sea, se ha logrado más que Guaidó. ¿En qué sentido? Porque si lograr más que Guaidó... Escarcelaron presos políticos y volvió el PSUV a la Asamblea. Claro, porque una de las cosas que necesita el gobierno hacer es legitimar a esa oposición que está tratando de construir. Y una manera de legitimar a esa oposición es dándole algunos triunfos. Entonces, si yo me siento con esta oposición y digo que esta es la oposición con la que me voy a entender y a continuación libero unos presos políticos, mucha gente pudiera pensar como tú lo expresas. Podría decir, con esta otra oposición sí está viendo resultados. Si esa oposición el día de mañana logra un cambio en el Consejo Nacional Electoral, evidentemente hay un esfuerzo por tratar de darle legitimidad a esa oposición. Pero no necesariamente eso implica que esa oposición esté tratando de alguna manera de desplazar al gobierno. Y allí es donde hay que tener cuidado porque esto es una estrategia común entre regímenes autoritarios. ¿Qué debería revisar Juan Guaidó en este momento, pensando en él como el líder de al menos un bloque importante de la oposición? Ok, yo creo que en primer lugar Juan Guaidó todavía tiene un capital político muy importante. Que las encuestas dicen que lo está perdiendo. Sí, pero creo que tiene un capital político muy importante que debe buscar preservar y la manera de preservarlo es básicamente mostrando consonancia entre las cosas que dice y las que hace o puede hacer. Por ejemplo. Eso es fundamental. Bueno, por ejemplo, lo que tiene que ver con la forma en que se puede producir una transición en el país. Los chilenos siempre tuvieron un mantra que era salida de Pinochet, Asamblea Nacional Constituyente y una elección. Y lo que terminó pasando en la realidad es que lo que hubo fue un plebiscito convocado por Pinochet, al cual la oposición decidió ir. Después de haber ganado ese plebiscito, hubo una elección que la oposición ganó y después de que hubo esa elección y la oposición fue gobierno, pudimos tener cambios en la Constitución, pudimos tener una asamblea constituyente que estableciera algunos cambios en la Constitución. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la estrategia es dinámica y como es dinámica hay que ser flexible. Tienen que verse en el espejo de Chile. Yo creo que es importante verse no solamente en el espejo de Chile, sino de muchos otros países. Si tú ves, por ejemplo, a Serbia, todo el mundo apostaba que Milošević iba a salir por la invasión de la OTAN, que entró por razones humanitarias porque Milošević estaba asesinando a la población musulmana. Y la OTAN no pudo sacar a Milošević del poder. Milošević terminó saliendo por una elección. Entonces, lo que quiero decir con esto, sin tratar de decir que la elección es la única posibilidad, lo que quiero decir es que hay que tener flexibilidad en relación a lo que puede funcionar y a lo que no. Hay que ser realista, porque es muy fácil decir, no podemos ir a una elección sin ofrecer ninguna alternativa a la elección. Es muy fácil decir, más nunca volveremos a protestar, porque si protestamos nos matan, sin tener una alternativa a la protesta. Entonces yo creo que es muy importante ser realista y plantearse las estrategias en términos
que sean factibles. La mayor parte de las transiciones políticas se han producido por una elección, bien porque la oposición ha ganado la elección y al gobierno no le ha quedado más remedio que reconocerla, o bien porque la oposición ha ganado la elección y el gobierno ha tratado de desconocerla. Y en esos casos, Milošević nuevamente, Serbia, Milošević trató de desconocer la elección y el pueblo de Serbia no se lo permitió. En el caso de Perú, Fujimori trató de desconocer el resultado de las elecciones con Toledo y unos meses después Fujimori estaba fuera del poder. Todo el país democrático puede encontrarse para dar una lucha en un momento determinado y bajo unas condiciones determinadas. Y por ese sentido no se le puede sencillamente desechar, porque puede ser un momento muy importante de encuentro para todo lo que es el sector democrático del país. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti.